Hola, queridos amigos. Una vez más, bienvenidos a otro vídeo de Impassive Educación Financiera, el lugar donde de manera sencilla aprenderéis a manejar mejor vuestro dinero. En este vídeo hablaré de pensiones. He titulado el vídeo Pensiones, el debate del miedo. A ver, dicen que poniendo la cosa muy dramática y metiendo miedo, la gente viene a tus vídeos. A mí esto me da igual. Yo no he venido aquí a meter miedo, he venido aquí a contar cosas como las veo yo y dar soluciones. Entonces, ¿sabéis cómo funcionan las pensiones? ¿Creéis que son sostenibles? ¿Para desaparecer? Os daré mis predicciones al respecto y también responderé a la pregunta de qué podemos hacer. Es decir, os voy a decir de qué manera podemos manejar este tema tan candente que siempre está ahí en la política y en el tal. Si os interesa, seguid viendo y a la vez en unos segundos podéis darme un like o podéis suscribiros al canal si os gustan nuestros vídeos. Empezamos. Bien, ¿cómo funcionan las pensiones? En la mayoría de países, el sistema de pensiones es lo que se llama un sistema de reparto. Es decir, las pensiones que se pagan hoy, por ejemplo, a mis padres, a cualquier abuelo que tengáis en la familia, cualquier persona que ya esté jubilada, esas pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social que pagan los trabajadores de ahora. Es decir, yo trabajo, pago la seguridad social, con ese dinero se le paga la pensión a mi padre. ¿De acuerdo? Es decir, por eso son de reparto. Se reparte lo que entra al bote. Esto es importante entenderlo porque mucha gente cree que todas sus cotizaciones de su vida se han ido acumulando ahí en una cuenta y están ahí disponibles para financiar la pensión. No es así. Se pagan con lo que se ingresa en el momento. Bien, entendido esto, la siguiente pregunta es si las pensiones actuales, me estoy refiriendo sobre todo a España, son sostenibles. Pues lamentablemente la respuesta es que no. ¿En qué me baso para afirmar esto? Me baso en que la seguridad social año tras año tras año, en los años recientes, tiene un déficit, ¿vale? Es decir, se gasta más en pensiones de lo que se ingresa en cotizaciones para las pensiones, lo cual ya indica que no son sostenibles. ¿Podría haber un cambio radical en el futuro? Sería posible, pero no es probable porque digamos que la demografía va en contra de que las pensiones se puedan sostener tal cual funcionan ahora. Importante esto último, tal cual funcionan ahora. Entra un dinero, se pagan pensiones, hay un déficit. La población está envejeciendo, hay menos proporción de población trabajando y más proporción de población cobrando pensión. Es muy sencillo. Es decir, no se podrán mantener indefinidamente. Entonces, ¿van a desaparecer? Y aquí es donde entra el debate del miedo. Eh, Van a desaparecer tal cual existen ahora. Es decir, con los niveles de prestación, e insisto, hablo sobre todo de España, con los niveles de prestación actuales, las pensiones españolas son tirando a generosas. Entonces, siendo así de generosas, con los años de cotización que se requieren, etcétera, etcétera, habiendo déficit, mm, se van a modificar, ¿vale? Ahora, eso no significa que vayan a desaparecer. ¿Cuál es mi predicción sobre el sistema de pensiones español? Que las pensiones no van a desaparecer, pero sí se van a modificar, puede que sustancialmente, a la baja. Vamos, no es que eso vaya a pasar, es que ya ha pasado. Se exigen más años de cotización, se calcula la pensión de otra manera diferente para pagar pensiones más pequeñas, pequeños trucos que al común de los mortales nos pasan desapercibido. Si a usted le pagan la pensión basado en un cálculo sofisticado,
¿Se va a meter a investigar el tema y a saber si eso es bueno o malo para usted? Pues no, la gente normal está a otras cosas, estamos a otras cosas, y entonces no nos metemos en esos detalles. Y los sucesivos gobiernos van aprovechando que no nos metemos en esos detalles para ir recortando de un modo o de otro, poquito a poco, porque es que es imposible mantener este nivel, como decía, por el déficit. Bien, entonces, no hay que asustarse, ni hay que atemorizarse, ni siquiera hay que enrabietarse. El tema es muy serio y de él depende nuestra vida en los años después de la jubilación, normalmente 65 años, que suelen ser muchos. No es raro vivir hasta los 85, hasta los 90. Hablamos de 20 años desde los 65. Ese es uno de los cambios que es posible que hagan, que es aumentar, que eso, de hecho ya se ha hablado de él, que es aumentar la edad de jubilación. Pero bueno, independientemente de todo esto, no es cuestión de entrar en pánico, es cuestión de actuar. Entonces os hago una llamada a la acción, ¿de acuerdo? Para un poco mitigar o ponerle remedio a estos problemas. Entonces voy a compartir pantalla. A ver cómo se compartía pantalla. Sí. Vale. Aquí estáis viendo una hojita de cálculo. A la gente que no os escuchéis en podcast, lo voy a hacer detallado para que sin ver la imagen, pues os hagáis una idea de lo que estoy mostrando. Bien, entonces, lo que podemos hacer para mitigar el problema que es muy posible, muy probable que suceda en el futuro con las pensiones, pues es ahorrar e invertir nosotros. Es decir, suplementar nuestra pensión con ahorro. No hace falta que sea un producto de ahorro, sí, de inversión que se llame plan de pensiones, que son muy malos en España, la exención fiscal es mínima, no merecen mucho la pena. Pero bueno, se puede aprovechar lo poquito que nos dejan desgravarnos, pero un ahorro en general, es decir, la persona que tiene ahí ahorros y activos, pues puede suplementar la pensión que haya cuando él se jubile, que previsiblemente será menor que las que hay ahora. Entonces, en esta hoja de cálculo, que es muy simple, ponemos un capital inicial que se pone en el ahorro pensión y el ahorro mensual que, que estamos dispuestos a apartar para pagarnos nuestra propia pensión. También he puesto un rendimiento anual de las inversiones. He puesto el 7%, es el rendimiento típico de las bolsas mundiales, de la renta variable. Lo podéis cambiar a vuestro gusto, aumentarlo o disminuirlo. El rendimiento anual yo lo dejaría en el 7%, que más o menos es realista por precedentes históricos. El ahorro mensual, el capital inicial, pues los podéis cambiar a gusto. Yo he puesto un capital inicial de 1.000 euros y un ahorro mensual de 50 euros. Lo he hecho para una persona que empieza a los 30 años. Decídselo a la gente más joven, que son los que se pueden ver más afectados por el problema. He puesto edad inicial 30 años y edad de jubilación 65 años. Entonces ahí se ve cómo se va acumulando el dinero, ¿vale? Se empieza con 1.600 euros, justo cuando se empieza, 2.300, 3.074. Aquí se ve el interés compuesto, como el capital acumulado va aumentando, ¿de acuerdo? Hasta llegar a los 65 con 100.025 euros acumulados. Bien, al lado tengo la pensión que esta persona, con este capital inicial y este ahorro mensual, podría pagarse indefinidamente al mes. Esto lo hago con la regla del 4%,
que no es una regla exacta, advierto, pero da una buena idea de más o menos lo que se puede quitar de un capital acumulado sin que el capital acumulado se agote. ¿De acuerdo? Es muy útil, regla del 4%. Entonces, a edad de 30 años, justo después del primer año, la pensión mensual que se podría pagar es de 5 euros. Claro, pero una vez llegados a 65 con 100.000 euros acumulados, la pensión mensual sería de en torno a los 333 euros. No parece demasiado, pero bueno, si decimos que la pensión del gobierno no va a desaparecer, puede ser más pequeña que lo que es ahora, y por otro lado la suplementamos con esos 300 y algo euros, pues bueno, ya hemos alcanzado algo. Esta hoja de cálculo también se puede utilizar para, por ejemplo, imaginemos que quiero una pensión de 1.000 euros. Pues jugando con los números, los voy a cambiar aquí. Por ejemplo, pongo un capital inicial de 10.000 euros. ¿Vale? Y ahí ya me sale, con un ahorro mensual de 50 euros, ahí me sale una pensión de 650 euros. Entonces, si meto más ahorro mensual, pongo 100 euros en vez de 50, pues ahí ya me salen 951 euros. Por cierto, haced comentarios, decidme qué opináis de todo esto, ¿vale? Tanto de la sostenibilidad de las pensiones como de esta fórmula que yo os estoy proponiendo para suplementar vuestra pensión y preparaos para el futuro. Al que me haga comentarios y me lo pida con educación, le mando la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Se puede cambiar de forma muy sencilla, sabiendo un poquitín de Excel, para cambiar que la edad inicial sean 50 o que sean 30 o que, bueno, 30 ya son, pero que sea 45, lo que sea. Lógicamente, a más edad, más capital inicial y más ahorro mensual necesitamos, ¿vale? O a lo mejor si no tenemos capital inicial, pues hay que poner un ahorro mensual. Es decir, en capital inicial yo puedo poner 0, 0, ¿vale? Y esta persona de 30 años con 100 euros ahorrados al mes le sale un suplemento de pensión de 595. Pero bueno, si en vez de 100 euros pongo 200, pues allá me sale una pensión de 1.191. Tened cuidado con estos cálculos porque aquí no he tenido en cuenta la inflación, ¿vale? Entonces, una pensión de 1.191 euros, cuando usted se jubile, pues van a ser euros de aquel entonces que van a tener menor poder adquisitivo que los de ahora. Pero bueno, más o menos para darnos una idea y para empezar a prepararnos, pues no es una primera aproximación, ¿de acuerdo? Es decir, lo que quiero es advertir de que no es un cálculo exacto. También quiero advertir que nada de lo que haya en este vídeo es recomendación de inversión, ¿de acuerdo? Y es simplemente un vídeo didáctico. Bien, ya por último, os invito a visitar nuestra web, que aquí la tenéis, impassivewealth.com. En nuestra web, lo mejor a la hora de invertir a largo plazo para temas tipo pensión es, pues bueno, usar un fondo de inversión, una cesta de fondos y cosas así. Nosotros tenemos nuestro fondo, repito, no estoy recomendando invertir en el fondo, pero bueno, ahí está, podéis, si vais a la web, hacéis clic aquí en Impassive Wealth FI y ahí tenéis información sobre el fondo de inversión. Haced vuestros deberes, miradlo, ved si os conviene o si no os conviene, pero en todo caso no quiero que esto se interprete como una recomendación. Hay más opciones y vosotros hacéis vuestra investigación y tomáis, por favor, vuestras decisiones. Y esto es todo. Os invito a que actuéis. Este es un tema que cuanto más tiempo se deje, pues peor es. Cuanto más edad tenemos, más tenemos que ahorrar para obtener una misma pensión. Y una persona muy jovencita, decídselo a hijos, incluso a nietos, empezadle vosotros una cuenta de inversión. Cuanto más tiempo tengamos, menos esfuerzo nos va a suponer
el acumular un bote para vivir tranquilos. Ya sabéis, somos partidarios de la tranquilidad financiera. Y hasta aquí hemos llegado. Si no habéis dado el like, dadlo ahora si os ha gustado el vídeo y siempre nos ayudáis si hacéis comentarios y si os suscribís. Lo dicho, al que comente le mando la hoja de cálculo. Venga, un abrazo grande y hasta pronto. Ahorro e inversión es igual a prosperidad. Hasta pronto.